¿Qué puede llevar a una mujer española a migrar de Francia a Chile? ¿Qué conoce del país y qué le atrae tanto como para tomar un vuelo de 14 horas? ¿Seremos tan distintos aún hablando el mismo idioma? Encontrarse con un chileno la ayudará a entender el país y sus diferencias, aunque puede que no haya tantas. Esto es Diario de una inmigrante en el mejor país de Chile, auspiciado por Punga. Uno. Este es el piloto cero del programa Migrante. ¿Cómo se llama? Diario de un inmigrante en el mejor país de Chile. Así es, acaban de escuchar la voz de Loreto Vegas, una migrante que se vino de España a conocer Chile, así que aplausos para Lore. Gracias. Bienvenida a Chile, Lore. Muchas gracias. Y me va a guiar en esta aventura a Arnoldo Andrés Astete López. Gracias, gente. Un aplauso para él también. Gracias, gente. Gracias. ¿Cómo estáis, Lore? Bien, ¿y tú? Bien. Empezamos a echar marcha en este primer piloto. Venga. De programa. Lánzate. Que se llama Migrante. Diario de un inmigrante en el mejor país de Chile. ¿Y por qué Diario de una migrante en el mejor país de Chile? Que, bueno, primero toda la gente que nos está escuchando y viendo, que hay que decir de que eres española. Sí, no lo puedo negar. Mi acento me delata. Entonces, yo aquí he intentado pasar como espía, pero no lo logro. Se me está dando mal este tema de espiar y esconderme. No, digo hola y ya me dicen de qué parte de España. Pero de Asturias. El chileno, ¿cuál fue la primera reacción de... bueno, primero contar, ¿hace cuántos años te viniste de Chile? Pues a ver, llevo 2 años y 4 meses. Llegué, creo recordar, el 26 de agosto de 2020. Pandemia. Me tocaron los últimos 15 días de cuarentena, del encierro. O sea, llegaste 15 días de cuarentena, pero con medidas restrictivas o restringidas para salir y eso. Sí, pero porque me coincidió que mi cuarentena de entrada al país coincidía con los últimos 15 días de cuarentena, que en Chile duró mucho más que en Europa, de marzo a agosto. Entonces, cuando yo salgo de mi cuarentena de haber viajado, sale también el país de cuarentena y entra la fase 1. La fase 2, no recuerdo. Cabe recordar de que nosotros como sudacas y estando en el culo del mundo, nosotros escuchábamos de una pandemia en Asia y ustedes estaban en Europa y ustedes la vivieron antes. ¿Tú dónde estabas cuando empezó la pandemia? Yo cuando empieza la pandemia estoy en París. ¿Y qué hacías en París? Porque yo soy funcionaria francesa. ¿De la embajada? Aquí donde me ves con este acento. No, de la embajada no. Dependemos de la embajada en algunas cosas, pero yo o sea, supuestamente dependo de la embajada, pero como no soy francesa, como que me da un poco igual. Ah, perfecto. Dependemos, creo recordar, del agregado cultural de Francia en Chile. ¿Y qué hacías en Francia? Yo soy profe de español en el Estado francés. Entonces viví 10 años en Francia y a la altura de marzo de 2020 se viene la pandemia y yo estaba un poco hasta el coño de los franceses también, es decir. Bueno, de los parisinos, no, de los parisinos y también estaba pasando, pues tenía que empezar una nueva etapa en mi vida. Y entonces, pues, como hay puestos en el extranjero, porque hay muchos liceos franceses por el mundo, pues decidí pedir varios puestos. Era el segundo año que lo intentaba y el que más me tentaba era el de Santiago de Chile. Y estando en ese contexto, que empezamos dentro de la pandemia, pero ¿qué conocías de Chile antes? ¿Por qué Chile? ¿Por qué podría haber sido Perú, Argentina, Bolivia? Sí, a ver, sí que hay un contexto Guayana de... francesa. Claro.
Lo pensé en un momento dado, estaba tan desesperada que me quería ir a la Guyana, la Guyane française, como dicen ellos, pero luego me di cuenta que me podía tocar trabajar en la selva y dije, no, pal pico, o sea, no, yo no me voy a la selva. O sea, tener que ir a trabajar en canoa no es un plan que... O sea, ya tomar la micro me parece un sufrimiento, entonces... El tema de ir la micro en la selva, que dudo que haya... no, claro, lo que hay es eso, o sea, hay canoa, hay kayak. Claro. Entonces, digamos que no entraba dentro de mi plan, o sea, no. Pero la cosa es que yo, por un lado, necesitaba una experiencia, sabía que necesitaba una experiencia, volver a mi raíz lingüística de volver a hablar español, era una cosa que me apetecía, y luego Latinoamérica cada vez me tentaba más. Desde que había viajado, creo que fue en 2018 o 2017, no lo recuerdo, a Colombia, se me abre un mundo y me doy cuenta de que soy un poco cateta, que tengo que viajar más. Había viajado, pero todo en Europa, y me doy cuenta de que tengo que viajar más. Y Chile se impone como el lugar al que yo siempre he querido ir. Bueno, si hubiese sido así, no hubiese viajado la primera vez a Colombia. No, porque... Haber digamos las cosas como son también. Es como muchas flores, pero como, oh, sí, me encanta Chile, pero mi primer viaje a Sudamérica, a conocer estas tierras, como Cristóbal Colón, dijiste, fuiste a Colombia. Como... No, porque yo me dejo llevar mucho por las circunstancias. Entonces, en ese momento tenía una amiga que vivía en Colombia, que trabajaba también en un liceo francés, en una ciudad que se llama Pereira, más al sur de Bogotá, y es la zona del eje cafetero, y entonces yo me siento como incapacitada para organizar un viaje por Latinoamérica yo sola. Entonces, claro, ir a donde está mi amiga Aurélie era como la manera más simple. Y me quedé 2 semanas y media, porque luego ella volvía a Europa, se iba a ir a vivir a Rumanía, y luego me arrepentí enormemente de no quedarme más tiempo. O sea, vi que era capaz de arreglármelas yo sola en el extranjero, bueno, un poco como, claro, yo me sentía un poco, quieras que no, todos los europeos somos colonialistas, entonces yo me sentía un poco como Hernán Cortés, y yo decía, pues mira, entre los indígenas tampoco se vive tan mal, están organizados, ¿sabes? Puedo viajar. Me di cuenta de que los autobuses de largo recorrido en Colombia funcionaban muchísimo mejor que en Europa. Que no estábamos en chancla ni en calzoncillos, ni con lanzas. Claro que la gente comunicaba bien, estaban evangelizados, entonces que yo podía tratar con esa gente. ¿Y por qué Chile? ¿En qué minuto tú dices como, dale por favor, bebe, que hace rato te veo hace un rato que estoy intentando tomar la cerveza y el otro me suelta preguntas? No, ¿por qué Chile? ¿Qué conocías desde chica en Chile? De Chile, perdón, como... Cuando chica, tú te criaste en España, me imagino. Sí, yo me crío en el norte de España, en una región que es, bueno, lo que se dice en España, comunidad autónoma, que se llama Asturias, que es muy bonita, llueve mucho, entonces es muy verde. Ok. Y yo en la vida he tenido 3 sueños. Hay 2 que los he cumplido. Uno era vivir en París y el otro era vivir en Chile. Y la obsesión un poco de Chile, yo siempre pensé que no iba a vivir en Chile, que iba a ser un viaje que me iba a hacer de lujo. Y la cosa es que yo conozco Chile a los 15 años. O sea, no quiero decir, sé que hay un país que existe que se llama Chile, pero yo a los 15 años empiezo a hacer lecturas más de adulta, y uno de los libros con los que me encuentro en mi casa es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Perfecto. Y entonces, bueno, pues cuando lo tomo de la biblioteca de mis padres, date cuenta que ya no uso el verbo coger, ya... Claro. Es un verbo que me da miedo. Los 2 años han hecho 2 efecto acá. 2 años y 4 meses han hecho que el verbo coger lo deje de usar. Ya hablaremos de aquello. Ya hablaremos de eso. Y entonces tomo ese libro y, bueno, es de una amiga de mi madre me comenta que sí, que es un bestseller, que hay que leerlo. Yo lo empiezo a leer como una de mis primeras lecturas realmente adultas y yo lo flipo, alucino sobre todo con el final, que es cuando se cuenta, digamos que todo el inicio del libro, que se habla de cómo surge el siglo XX, o sea, como todo lo que sucede en Chile en el siglo XX, no lo cacho tanto, porque lógicamente es historia un poquito más, hay que saber más, estoy aprendiendo ahora, pero cuando llega la parte del golpe de Estado,
me alucino. Y claro, estamos hablando de una época en la que no había internet. Sí existía, pero no todos teníamos ordenador en casa. Entonces recuerdo ir a mi madre y decir, pero ¿esto pasó? Claro, mi madre sí que vivió el golpe en Chile y me dijo, sí. O sea, sí que vivió el golpe, sí que lo recuerda, cómo se habla del golpe, la prensa sabe que existió y entonces me dijo, sí, efectivamente hubo un golpe de Estado. Porque eres la única que pisa tierras nacionales chilenas de tu familia. Sí, yo vengo de una familia que ha viajado poco, en general. Ok. Sí. Entonces, de repente a raíz de ahí se encienden como dos bombillitas. Una es la de Isabel Allende, que ahora la tengo un poco abandonada, pero me leo todo lo que publica de los 80 hasta los 2000. Y la otra bombillita es la de Chile. Y entonces es una cosa curiosa porque, insisto, en una época en la que no era tan fácil investigar como ahora, pero era como que el destino, que yo creo que te pone las lecturas delante y lo que vas a encontrar en el mundo delante, me insistía sobre Chile. O sea, yo había una cosa que me gustaba y descubría que tenía raíces chilenas. O eso, iba poco a poco descubriendo que muchas cosas que me gustaban me remitían a Chile. Yo te digo, a mí, perdón, se me cruza por la cabeza y digo, yo pensaba de que, bueno, cada uno dentro de su crianza lo que le pudo haber tocado, pero claro, tú es como lectura. Yo digo así como, no se te cruzó Zamorano, como... A ver, Zamorano. Como que me diga así como, no, un día apareció una noticia de Chile de, no sé, una mujer en una casa de vidrio, como pero, Zamorano. No, pero por ejemplo los 33 mineros. A mí eso me tocó vivirlo, o sea, desde la prensa, y me tocó explicárselo luego a los alumnos, porque nosotros en España, con la cultura del español, siempre tiene que pasar a través de la literatura o de la civilización, no explicas simplemente gramática. Entonces, por ejemplo, el tema de los 33 mineros es muy interesante si reflexionas sobre la construcción del héroe. Y Cuéntanos, por favor. Pues, a ver, fue en 2020... No, perdón, en 2010 fue el año del terremoto, ¿no? No lo sé, lo voy a buscar. Sí, búscalo, pero yo creo que fue 2010 porque era todo el tema de Piñera, que luego ganó las elecciones y aprovechó mucho el tema del terremoto y de los mineros, un poco para hacerse campaña, ¿no? Es que vivimos tantas cosas entre el terremoto del 2010. Sí, tuvisteis ahí... Sí, es como... Fue un año duro, fue un año intenso. Pero aprovecho lo mismo. De afuera, pasa lo de los mineros, pasa el terremoto del 2010. Como que Chile es un país para irse donde hay terremotos, que en España no hay de eso. Claro. La gente se queda atrapada en las minas y es como decir, a ver, este país, como, ¿qué onda? Claro, y por otro lado, si eres un poco inteligente, si buscas un poco, te das cuenta de que no es un tema, que ya hablaremos de ese tema porque es muy intenso y además ese día, el día que lo hablemos, cómo se percibe en otros países desde la óptica europea, es un tema en el que me voy a enfadar. ¡Epa! Y yo enfadada soy muy divertida, entonces, muy bueno, entonces va a estar muy bien. Año 2010. Año 2010, ¿no? Minero 2010, terremoto 2010. Bueno, pues eso, recordamos que en 2010, ¿qué mes dijiste? Los mineros... en agosto. De agosto a octubre de que los sacan. Se quedan encerrados en la mina, que por cierto hay una entrevista muy buena de La Cruda a uno de los mineros que sale hace poco. ¿En serio? No lo he Sí, muy bien, porque además también se ve el tema de... del extracto socioeconómico de los mineros, la manera de ver las cosas. Entonces, esos mineros se quedan ¿cuántos días, Andrés? ¿Tú te acuerdas? Desde agosto a octubre. Agosto, se quedan... es como, el dato dice del 5 de agosto hasta el 13 de octubre. Entonces, ellos se quedan muy abajo, bajo tierra. La mina estaba en San José, cerca de Bahía Inglesa. Sí. Sí, o sea, zona de Atacama, desierto, y es una mina privada. Y se quedan encerrados, 33 mineros que estaban... Era la extracción de oro, creo recordar. No tengo tanto el detalle. A ver, es que yo porque escuché hace poco el podcast este. Y perfecto. Tenéis toda la data fresca. Bueno, pero no vamos a hablar de otros podcasts. Bueno, no. Vámonos es que eso me gusta mucho. Y entonces la cosa es que se quedan encerrados, pues eso, 2 meses. Construcción del héroe. Y la cosa es que se construye el héroe a través de
pues a través, primero no se les presta tanta atención, es más bien las familias que van al desierto. Sí. Yo trabajaba con un artículo del País, que precisamente lo veía desde una óptica española, pero que era muy interesante. Y a raíz de que las familias empiezan a acampar en el desierto para decir, oye, es que tenemos a nuestros familiares ahí abajo, empieza pues La prensa la también. prensa, y a raíz de ahí se utiliza a los 33 mineros también un poco como parte de una campaña electoral, en ese caso de Piñera, yo creo. O sea, recordar. reafirmaba el gobierno porque Sí, es verdad. hay una talla muy buena también que no recuerdo si está comprobado o no, pero cuando descubren que los 33 están vivos, recuerdo que fue como en la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, donde una de estas sondas que perforaba sacó un papel. Sí. El papel que presentan está impoluto, está muy limpio todo. Y tú decís, ¿cómo va a venir viejo de una sonda? Dicen que la historia es que lo escribieron y todo eso. Pero dice, estamos bien en el refugio los 33. Que después Piñera lo llevó por todo el mundo, que fue su gran bandera de que iba a las giras y le regalaba a cada persona pública o presidente, donde iba a sus visitas de Estado, le regalaba un cuadrito con una réplica del papel y una roca de la mina. ¿Te imaginas? Sí, lo de la roca de la mina lo había oído. ¿Te imaginas a Piñera diciendo, ya sé lo que voy a llevar, y haciendo fotocopias? ¿Sabes? Diciendo, a ver, voy de gira por Europa. España, Andorra, Francia, espérate, ¿qué más países? No, aquí voy a llevar uno también para la mujer, que tuvo un detalle muy bonito cuando vinieron. No, y haciendo fotocopias ahí en aparte que las hago en A4, en A3. Hablando de lo mismo, de los regalos de Piñera y eso, hay un video muy famoso donde sale Piñera como mostrándolo en Londres y la señora dice, no lo muestres. Como no lo muestres. Porque Piñera venía como lo mostraba cada rato el papel. Entonces ya era así como... Ya como... Es como el que tiene Piñera se curó y es como, ya, amor, no dé la lata, ya está curado. Sí, porque además yo vivo con... Porque mi otra imagen mental con lo del papel es imaginarme a Piñera escribiéndolo con un Sharpie. ¿Sabes? Diciendo, no voy a gastar en fotocopias. Sí. Voy a mirar estas fotocopias que salieron mal por el otro lado. Voy a escribir un Sharpie para los españoles. Es un rotulador, ¿no? Mira, entonces, vamos a escuchar el audio y lo vamos a colocar en imagen ahora para que la gente que lo vea. Y lo vamos a escuchar. Mira. Chile has given a good example of what is the real meaning of commitment, courage, faith, hope, and unity. Because we did it because we were united. We did it because we were convinced. And we did it because we will never left anybody behind. And that's a very good principle for Chile and for the world. This has been a very good news. Para. Dice, ¿tú sabes inglés más o menos? Sí, más o menos. Acaba de decir, nosotros no dejamos a nadie atrás. Efectivamente. Y esto es un principio de Chile. Y lo dice Piñera. Ojo con eso, muchachos. Ojo. As a tragedy. But with the help of God and with the resolution, con la ayuda the de Dios, commitment and the unity of the Chilean people, we were able to end this story as a real blessing. I brought many presents. First of all, a copy of the first message. Espera. Ahí va. Espérate, pero aparte, ella lo corrige antes. ¿Cachai que dice present and present? Como que lo corrige. Vamos a tirar un poquito para atrás. The first message that the miners sent. Vamos a ir de nuevo cuando ella lo corrige. I brought many presents. First of all, a copy of the first message that the miners sent to the surface. We are well in the shelter, the 33. I'm also bringing a piece of rock that was taken by one of the miners. One for the David Cameron, another one for the Queen. And also, we are bringing the gratitude of all the Chileans because we receive a lot of help from our friends around the world. We have a lot to learn from this. Claro, tú imagínate, es que
Es que Piñera... Aparte la acción del papel, como sí, de sacarlo como... Claro, y con la cara de orgullo, o sea, como el niño el día que vuelve... Pero el papel está dobladísimo, así como la presentación es como claro. que sabes que no es verdad ese papel. Es encima, un Sharpie, claro, está escrito con Sharpie. Claro. Pero me llama mucho la atención la dinámica de las parejas. Sí. Porque acá es muy chistoso como ellas lo corrigen vivo, así como present, present, present and present, 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 well, present, present, y después le tira como, no lo muestre, no lo muestre. Bueno, esa es la imagen país que hay de Chile. Sí, bueno. Imagino que esto te llegó a ti desde afuera y dijiste, este país me quiero ir a vivir. No, a Piñera no nos llegó tan auténtico como se vive en Chile. O sea, Sebastián Piñera es todo un personaje, porque luego además... También hay que entrar en el tema de que ya lo hablaremos también, que es el tema de los memes en Chile. Sí. Que es una religión. Sí. Es, más que una religión, es una manera de ser chileno. Sí. Y de comunicación. Y de comunicación, completamente. Entonces, Sebastián Piñera no nos llegó tan auténtico. Yo recuerdo más bien eso, todo un relato ya de construcción del héroe, porque va desde la injusticia de las condiciones del minero, que eso también lo ves, por ejemplo, muy bien en Diarios de motocicleta, la película sobre claro. el Che, que además eso, como que su conversión hacia el comunismo se realiza al ver las condiciones de trabajo de una mina en Chile, y el abandono y de repente el presidente Salvador que llega y que trae, y luego también... el mensaje de esperanza y el mensaje de la tecnología, ¿no? De vamos a traer a la NASA, que además en eso vuelve a intervenir Estados Unidos en temas chilenos. Que intervenga de una forma buena, positiva. Eso hay que agradecer. Claro, hay que agradecer. Claro, pero siempre hay... ¿Hubiese estado Nixon? ¿Hubiese apoyado de esa forma? Nixon no, Nixon fue el que dijo dejemos la economía chilena gritar, sí. Dejémosla aullar y ahí ya tenemos el caldo de cultivo. Sí. Tengo unos amigos camioneros que hacen asado en las rutas. ¡Ay! ¡Qué bien viven! Los camioneros. ¡Qué bien viven! ¡Qué ganas ser camionero! ¡Qué ganas de ser camionero en algunos momentos! Sí. No, toda la vida. Bueno, no sé, te pones moreno solamente de un lado. Pero piénsalo de trabajar una semana transportando, ganáis buenas lucas, te devuelven el impuesto a la benzina, más encima sin protesta, asadito. Sí, lo mismo te puedes ir de viaje a Villarrica que al Salar de Uyuni, o sea, está muy bien, conoces país. Sí, última semana, hay, de hecho, muchos niños deben estar diciendo, ¿qué quieres ser cuando grande? Camionero, para que me dejen hacer piquetes cuando quiera. Claro, no importa nada. Dejar la zorra, o sea, dejar la cagada, sí. pero de una manera, digamos, permitida. Sí. Pero bueno, volvamos al héroe. Sí, volvamos al héroe. Entonces yo trabajaba con imágenes de los mineros cuando salieron. Trabajaba un artículo del País que ahora no recuerdo, se llamaba 33 cruces en el desierto o algo así, que estaba muy bien precisamente sobre cómo se revertía un poco lo que ha pasado siempre con los mineros, que es como, bueno, pues... Y además los mineros son universales. Sí. En Asturias, por ejemplo, también hay. Entonces, como... Sí, muchas veces cobran muy bien, un muy buen sueldo, pero se les deja un poco a su suerte. El riesgo es alto. El riesgo es alto, enfermedades graves y tal. Y entonces, por ejemplo, el tema de los mineros fue una cosa que me unía mucho también a mi Asturias. Y de hecho yo gané un concurso de relatos mineros. Epa. Sin ser yo nada de eso, sin ser yo minera ni nada así, con una historia inspirada en el abuelo de mi amiga Mari. Y entonces el tema del minero siempre se ha tratado en Asturias y como que conecté rápido. Y luego lo que trabajaba era, como yo empecé a trabajar en 2017, no, ¿qué digo? En 2013, esto debió ser por ahí, utilizaba una entrevista de qué fue de los 33 mineros años después. Y la mayoría estaban sin trabajo y con problemas psiquiátricos graves. Sí. Entonces también... las sombras del héroe, trabajar las sombras del héroe y sobre todo que ellos fueron héroes a pesar de ellos, o sea, ellos no se consideran héroes. No. Ellos salieron y claro, cuando salieron de esa mina era como, ¿pero qué es esta puta locura? Aparte yo siento que debe pasar eso de que sales de todo ese trauma y creo que hay muy poco tiempo para cuestionarse la vida. O sea, te la cuestionas abajo, pero después que sales... Y dices, ya, ok, estoy afuera, es como, ya, ¿con qué trabajo? ¿Qué hago? O sea, al final vienen de estratos sociales que son muy precarizados. Entonces, como que son muy precarios. Entonces, finalmente es como,
Ya listo, me pasó esto, ya, ¿qué hago ahora? Como, ¿para dónde me voy? Por más ayuda, que hicieron un pacto, vendieron los derechos de la película, donde sale un compatriota tuyo. ¿Ah, sí? ¿Quién? Antonio Banderas. Ay, por favor, ¿Qué, Antonio no la has Banderas. visto? Me pongo muy nerviosa cada vez que me nombran Antonio Banderas. Sí. Me gusta mucho. Y los perfumes en Falabella, que también los venden No, bien. eso ya no me gusta. Su parte capitalista, que también existe en España, no me gusta. Pero a mí, dame un Antonio Banderas en Almodóvar. O sea, yo veía La piel que habito, que hace de psicópata que encierra a un hombre. Y bueno, y ya no os cuento más por si no habéis visto. Y yo decía que me encierre a mí. No. O sea, de hecho, Antonio Banderas en las películas de Almodóvar suele hacer de personaje bastante loco. Y aún así, yo lo compro. Eso nos dice Me mucho gusta de ti. mucho. Me gusta mucho, sí. Eso nos dice Sí, mucho porque de ti. luego es personaje loco que suele encerrar a gente y a mí me gusta estar en casa. Entonces, Perfecto. Soy hogareña. Y volvamos. sí. COVID. COVID. ¿Dónde estabas cuando dices me vengo a Chile? Estabas haciendo clases como profesora de lenguaje de lengua castellana. ¿Dónde estabas haciendo clases? Está a las afueras de París, en un suburbio ciudad que se llama Boulogne-Billancourt. ¿Cómo ir a la Pintanaca? No, para nada, te explico. Boulogne-Billancourt es muy conocido, es un lugar tradicional francés, todo el mundo lo conoce, porque era donde estaban las fábricas de Citroën, de la marca de coches. Entonces, fue un lugar muy, muy, muy obrero. ¿A cuánto de la capital? A nada, o sea, yo llegaba en metro. O sea, Ñuñoa. Acá a la Pintana también llegaba. Sí, como si vas a cualquier comuna de Santiago, o sea, yo tardaba. Pero centro de la circunvalación Américo Vespucio. Sí, no, después. Entonces, como la Florida. Sí, pero claro, le suceden unas cosas a nivel socioeconómico diferentes. Como, claro, porque la Florida igual todavía está marcado, o sea, yo conozco gente que vive en la Florida, para empezar a ti, pero todavía está marcado como un lugar de un estrato social bajo, económico. O sea, como medio, es que la Florida tiene dos alas. Pues tiene como de Avenida La Florida, que son claro. todo lo alto, donde Carter ahí hace, el alcalde de la Florida, donde hace todas sus cosas, y Carter va donde vivo yo, que es la Florida baja, donde pasa todo lo malo, y llega solamente cuando hay balazos y a reclamar cosas. Cosas. Claro, así como, este gobierno no hace nada. Bueno, pues mira, Boulogne podría ser así, pero con un lado más cuico, más pijo, como decimos en España. Perfecto. Porque en un momento dado ya no es posible habitar más el interior de París, lo que se llama París intramuros, porque en París también hay una circunvalación que se llama les boulevards périphériques. El boulevard ¿Está hecho con periférico. muros literales? En algunas partes sí, pero es por seguridad, no es porque no tienen miedo a un apocalipsis zombie. No, es que son no así, con bueno. muros, pues o porque como algunas carreteras, o sea, o con paneles. Pero como el metro pasa en La Pintana. sí, o en la cisterna, que pasa por arriba y cruza pero todo. es un tema arquitectónico, no es tanto un tema de separar. También se equivocan en Europa entonces. Sí, en Europa nos equivocamos mucho y lo peor es que nos equivocamos pensando que tenemos razón. Mira. Bueno, que es acá la una, gente que es se una equivoca. cosa es una cosa muy curiosa. Aquí incluso cuando hacéis bien pensáis que no, en Europa lo han hecho mejor. En Europa nos equivocamos y nos congratulamos de ello a veces. Espérate. Vale. Entonces, París, COVID. Estoy trabajando eso muy cerquita de París, ¿Te llego sale la en opción metro, de venir de a hecho. Chile? Y entonces yo siempre había querido venir a Chile. Y entonces, ¿cómo fue la historia? La historia es que salen los puestos, porque hay que pedirlos con currículum vitae, con una carta de motivación, metiendo todos tus títulos maravillosos y tal. Y entonces es en enero eso, y yo envío para varios puestos. Y no, o sea, ya sé yo que no va a salir nada en limpio. Y en las vacaciones de febrero, que todo el mundo se va a la nieve y yo era pobre, entonces no me quedo en mi casa. Y de repente sale el puesto de Santiago. Y me quedan 24 horas para pedirlo. Entonces yo me iba a casa de una amiga a emborracharme básicamente con ella y con su novio, pero tenía impresora y escáner. Entonces yo llegué con todo el dossier para mandarlo para Chile. Y digo, bueno, no abréis esa botella hasta que no hagamos todo este papeleo. Lo hacemos, me meto en el email a mí en copia, ha llegado bien, abre esa botella. Nos emborrachamos muy bien y al cabo de una semana y media, 2 semanas, estoy en casa y
y recibo una llamada de un número muy largo y abajo pone Santiago de Chile. Y entonces respondo y digo... Espérate, el celular decía Santiago de Chile. Sí, ponía Santiago de Chile. O sea, no ponía Santiago, yo dije, una de dos, o es Compostela Claro. o es de Chile. Pero yo veía que el prefijo no coincidía con España. Ah, entonces perfecto. dije, ¿aló? Y me dice, ¿aló? Y la primera pregunta que hice fue, ¿en qué lengua vamos a hablar? Y me dice en español, que es la de las dos. Y era Sarita, que es la secretaria del liceo, que era un encanto, y ya se retiró. Y entonces de ahí me dan el puesto. Y yo soy muy feliz, extremadamente feliz. Te dan el puesto de profesora de español para venir a Chile a Sí, dar clases. sí. Y entonces yo soy muy feliz, yéndome a un lugar que no conozco. Y al cabo de 2 semanas... Espérate, ¿ahí estaban con pandemia? No, o sea, todo parecía normal, empezaban a llegar algún caso chino. Nosotros, por ejemplo, recuerdo que en el cole cundió un poco el pánico en secretaría, porque coincidió que ese día yo estaba en secretaría haciendo papeles y, o sea, sí, gestionando algo. Y entonces veo a la secretaria un poco nerviosa y dices que hay un niño que ha estado en China y ahora creemos que tiene el virus. Pero claro, pasó como en Chile, como en todos los lados, no había mascarillas, no había test, no. O sea, es como, bueno, ¿qué hacemos? Y en plan, yo esto no gestiono, yo me voy de la secretaría y aquí no ha pasado nada. Y recuerdo que estábamos, ya empezaba a haber casos, y estábamos haciendo una fiesta en el colegio en el que trabajaba, pues, organizábamos de vez en cuando cenas y tal, y estábamos haciendo una raclette, que es... ¿Qué es eso? Queso de la zona francesa. Yo pregunté de Suiza. qué es eso. Es queso. Modulando y básicamente pronunciando muy chileno. Queso fundido. Y hablando queso rápido. fundido, un queso que está delicioso, fundido, y lo pones encima de lo que tú quieras. O sea, normalmente charcutería, patatas, pepinillos. Y entonces estábamos allí de repente. Como acá en el Teclados. Emanuel Montt, que a las papas fritas le dicen... Pues ya, perfecto. Y entonces de repente nos empiezan a escribir amigos que no son profesores, bueno, amigos en general. Se cierran los colegios. Entonces yo te lo juro, yo en ese momento de mi vida estaba como, bueno, que cierran los colegios, así puedo ir a la piscina. Lo llevé un poco mal, porque yo soy muy piscinera, me gusta mucho nadar. Lo llevé un poco mal cuando aprendí que con los colegios también iban a cerrar las piscinas. Ahí ya no me hizo tanta gracia. Espérate, mi duda es, cuando te dicen, quedaste en Chile, perfecto. Es como, cuando te vienes, es como cuando te dijeron, este llamado es porque en 2 semanas más tienes que agarrar un vuelo y venirte. No, porque ¿Cuánto tiempo pasó el llamado a que te vinieras? Claro, a mí me llaman como a principios de marzo para integrarme en Santiago el 1 de agosto. Perfecto. Entonces tienes unos maravillosos casi 6 meses para organizarte, para dejar tu casa, para ir empezando a hacer papeleo, porque bueno, Chile no es la Unión Europea, que eso es otro tema. Y, ¿Cómo eso? Pues que yo en Europa me muevo sin necesidad de una visa. Entonces gestionaste visa, tuviste que gestionar muchas cosas. Claro, tienes que ir gestionando todo eso, también tienes un departamento que dejar, una mudanza que hacer, bueno. Entonces yo decía, bueno, lo voy a hacer todo muy rápido y muy bien y tal, no sé qué, y de repente hay una pandemia mundial. Entonces claro, yo al principio no sabía siquiera si me iban a contratar. Yo decía, yo esto no sé qué consecuencias va a tener en el mundo. Perfecto. ¿Y no te lo aseguraron cuando hablaste? Mientras tenían comunicación dentro que estaba la pandemia y te dicen como vente a Chile, no hubo como tranquila, todo sigue igual. Claro, las primeras semanas fue un caos absoluto todo. O sea, tienes que gestionar las clases online, tienes que gestionar vivir en 20 metros cuadrados, porque mi depto, mi casa en París era muy pequeña. Tienes que gestionar la ansiedad. Tienes que gestionar que la familia está fuera, y también tengo que gestionar cómo gestiono los problemas. Es decir, yo hay veces que cuando tengo miedo a la respuesta de algo no pregunto. Ahí aprendí a hacer abstracción, ¿no? Decir, bueno, tu día pasito a pasito. O sea, fue lo que le pasó generalmente a toda la humanidad, sí, de encerrarse, de conocerse interiormente también, claro, de cacharse todo eso. ¿Y en qué minuto pasa cuando... Tú te vienes en agosto, última semana antes que te vinieras a Chile? En la France. Pues mira... ¿Ya tenías todo listo y fue como casi decir como, ya mañana agarro un vuelo y me voy a Chile y listo? Sí, no. Es decir, yo la última semana ya sé cuándo me voy. Pero claro, estamos hablando, hablamos de contexto mundial y hablamos de contexto personal, ¿vale?
contexto mundial, Chile no ha salido del confinamiento y todo eso hace que además las fronteras de todos los países estén cerradas. En Europa ya habíamos empezado a abrirlas, yo había podido viajar a España para decir adiós a mis padres. O sea, espera. O sea, cuando tú te vienes a Chile, las fronteras están cerradas acá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y que te abrieron la presidencia? Bueno, para mí. ¿Tú te acuerdas de Casablanca, de la película? ¿No la viste? Bueno, pues Casablanca... Poco cinéfilo. Básicamente, bueno, es una película maravillosa. Sobre todo cuando ya tienes una cultura para entender lo que estaba pasando en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, acá estaba viendo... Acá todavía no decían golpe militar en el colegio. Claro, no, perdón, pues en fin. Perdón. Y entonces, ahora dicen golpe cívico-militar. Claro. Es un mejor, para que vean lo que es un mejorado. Te has dado cuenta que había algún hueón no militar que también estaba contento, ¿no? Esa es la diferencia. Claro. Y no, pues en Casablanca se pasan toda la película muy preocupados por tener lo que se llama un salvoconducto para poder viajar y entonces a mí me dieron un salvoconducto. Entonces yo me sentía como en Casablanca. ¿Y cuando viajaste en el avión, viajabas sola o con más gente? Había muy poca gente y entonces hubo un gran momento de placer que eran todos chilenos y yo. Y bueno, luego encontré otro español. Que y imagino entonces, que te dan como que... O sea, perdón que interrumpa, me acuerdo de cómo hubo un minuto que se habló de gente esencial. Personas esenciales. bueno, pues yo era esencial. Yo tenía que venir a explicar sintaxis y gramática a los niños chilenos. Yo no puedo imaginar algo más esencial que yo. Chao, chao, salud. Porque además luego llegaba y decía a los chilenos, claro, te contrataron porque nosotros hablamos mal el español. Y yo decía, puta la wea, son más colonialistas que los colonialistas. O sea, y yo decía, no, hombre, no, ustedes ya hablan bien. Era mentira, no lo pensaba, pero ustedes ya hablan bien. No, soy una enamorada del chilensis, pero me encantaba esa reacción del chileno muy natural de, claro, vienes a enseñarles el español de verdad. Te lo juro. A mí me lo han llegado a decir. Claro, porque eres española, explicas gramática. Y era como, no. O sea, yo debo decir que puedes aprender gramática en otros países, incluso de habla no hispana. Puedes llegar a aprenderla. Y de otras formas. Y de otras formas. No hace falta que te venga Miguel de Cervantes a enseñarte lo que es una oración subordinada sustantiva. No hay que leer el Quijote, muchachos, para que... Bueno, aquí hay una obsesión con el Quijote. Yo paso mi vida huyendo del Quijote. Bueno, esto lo digo... Tengo una de mis mejores amigas en España de la universidad, Chechu, se llama María, pero la llamamos Chechu. Mandamos un saludo a Chechu y a toda la banda de la universidad, que es especialista del Quijote. Epa. Lo que se llama, esa gente se la llaman, porque claro, son un poco secta, entonces tienen sus nombres, es como la Mara Salvatrucha. Ellos se llaman cervantistas a sí mismos y se reúnen en congresos para merendar. Entonces ella hizo una tesis muy interesante sobre la influencia del Quijote. Es el Harry Potter español. No sé si se llegan a disfrazar, pero la verdad es que prefiero que no sean como Harry Potter, porque Harry Potter tenía una cicatriz y a Miguel de Cervantes lo llamaban el manco de Lepanto porque perdió un brazo en Lepanto. Entonces prefiero que no lleguen a esos extremos. Pero espérate, que se esconden el brazo en la polera y llegan a los carretes así como... Claro. No, pero no es un copete y se le cae así. No, es que no lo agarre con esto. No son tan freaks, pero de repente sí te hablan de... No, porque eso... En la Galatea, tal, no sé qué, los libros de Cervantes, te quedas un poco como... Bueno... Pero luego digo esto teniendo en cuenta que me he tenido que leer 2 veces el Quijote. Pero a la vez también te digo que nadie me explicó tan bien el Quijote. Nadie nunca fue tan agradable aprender el Quijote como una vez que hice un curso online aquí en Chile con una ex compañera de trabajo que se llama Daniela Ríos, un dominio de la interpretación del texto maravillosa. Entonces, poca obsesión, pero también muy bien hecho. Entonces, tú nos vienes a enseñar todo esto, vienes como persona esencial, entras al país. Sí, y me encantó el momento en que tomo el avión en Barajas, en Madrid. Sales de España a Chile. Claro, hago París-Madrid, tengo 1 hora de cambio. Yo venía con la ansiedad bien alta, entonces di por culo a todas las azafatas de Iberia en el vuelo de París-Madrid para que descubriesen por el método que quisiesen, me daba igual, no iba a entrar ahí.
cuál era la puerta de embarque. Ahora ya me la sé de memoria. O sea, yo sé que es una de las... ¿Y te la dijeron? Sí. Llegaron a comunicar con Barajas solamente para decir, para que esta weona se calle. O sea... Súper bien, entonces. Sí. Yo soy ansiosa y pesada, pero me las arreglo. Yeah. Y buena entonces, onda la auxiliar de vuelo. Sí. Le hicieron. Un gran aplauso para las azafatas y azafatos del mundo y para las de Iberia, a las que tengo especial cariño. Bueno. Aunque también están entrando en mi corazón las de la TAM. Pero bueno. Esa. Chico, el tema de la patria siempre tira un poco. Que además yo tengo 2 tíos pilotos de Iberia. Algún día te contaré esa historia. España. Comandantes de Iberia. España. Entonces llego a España y forman una fila para ver la documentación de todo el mundo, porque no podías entrar a no ser que fueses persona esencial o chileno. Ah, perfecto. Entonces, por supuesto, hay muchos chilenos que se habían quedado encerrados en Europa. Claro. Y de repente aparezco yo y la azafata de Iberia ya como que me ve la cara y me hace no. Y entonces de repente yo, claro, cojonada, diciendo, puta, voy a son las 11:30 de la noche en Madrid, ¿yo qué hago ahora si no me dejan subir al vuelo? Claro. Y de repente saco el papel del salvoconducto y me dijeron, Y la tipa luego me miraba a la lejanía como, esta tía con esta cara, ¿qué chuchas irá a hacer a Chile para que le hayan dado un salvoconducto con esa cara que tiene acelerada, ansiosa más no poder? Porque claro, yo había empezado a tener crisis de ansiedad. Porque claro, yo me iba, no sabía, o sea, un mes antes yo no sabía en qué fecha me iba, tuve que empezar a trabajar online. A mí me mandaban emails de trabajo gente que yo no tenía ni puta idea de por qué. O sea, empecé un trabajo nuevo. O sea, empezaste un mes antes. Claro, me empecé el 1 de agosto. Bueno, el 2 de agosto creo que era, o el 3, vamos. Pero, y yo no tenía todavía fecha de vuelo. Y estaba esperando que me diesen la visa. Y todo esto yo lo gestioné psicológicamente un poco mal. Entonces yo tenía ansiedad, mucha, en plena ola de calor en París, además, que a mí se me ocurrió muy buena idea. Me dijo una amiga, en realidad el refri, la nevera no es tan importante, tú la puedes vender de las primeras cosas. Y yo dije, pucha, es verdad. Entonces la vendí como el 10 de agosto y del 15 al 26 hubo una ola de calor en París que yo no tenía refri. Bueno, horrible, todo mal. Y... ¿pasaste con el salvoconducto? Y pasé con el salvoconducto. Y viene el vuelo y llegaste a Chile. Y llego a Chile. Se abre, estaciona el avión, llega, estaciona en la manga correspondiente. Bienvenidos a Chile. Llegamos a este con clima. Perfecto, bienvenido, listo y chao. Perfecto. Llegaste, se abre la compuerta, entras al aeropuerto. Sí. Primera impresión. O sea, el aeropuerto no puede decir mucho o quizás sí. Claro, a ver, no, primero es que volvemos a lo mismo. A mí todo el mundo me ve y dice, ay, Loreto, qué cosmopolita. Hay un personaje en España que se llama Paco Martínez Soria, que hacía de provinciano en todas las películas de Europa, de señor de pueblo. Yo soy Paco Martínez Soria. O sea, da igual a qué países vaya, yo soy siempre la niña de pueblo. Entonces yo llegué y lo primero fue mucho miedo a que me pillasen algo malo en aduanas. Perfecto. O sea, yo vivo con ese miedo. Yo vivo con miedo a estar al margen de la ley sin saberlo yo. Entonces, primero tuve que gestionar ahí el sufrimiento, ¿no? Luego también tenías que pasar por lo que se llamaba la aduana sanitaria y tal. ¿Pero qué fue lo que te dio impresión de...? Porque el aeropuerto en la actualidad, que de hecho se inauguró ahora la parte internacional, es muy distinta a la de hace 2 años atrás en pandemia, más... Sumándole pandemia de mascarilla, gente tomando exámenes de ingreso, que tenías que llegar con un examen de... Un PC. De aquella no, porque claro, las fronteras estaban cerradas, entonces no había todavía normas de PCR. Yo creo que todavía no existían los PCR. Entonces, ¿cuál fue tu primera impresión de entrar al país y el aeropuerto te dio algún indicio de decir como, oye, al país que me vine? No. Y si el aeropuerto no te entregó nada, ¿qué fue lo primero que te entregó Chile? Que dijiste, oh, ¿cómo estoy acá? ¿Qué te imaginaste y qué fue lo que viviste? Primeras impresiones que tuve, primero el aeropuerto, no saqué conclusiones del aeropuerto, sí que me pareció muy ochentero, claro, la parte a la que llegué yo, pero a mí eso me gusta, ese concepto de aeropuerto un poco antiguo, que también lo hay en algunas partes en la terminal 1, 2 y 3 de Barajas, me gusta. Sé que no quiere decir nada, que es un tema
circunstancias históricas y de gustos, también, claro. De gustos. Se hizo en los 80, no va a aparecer de los años 2020. Claro, tal cual. Me fui a casa de Manu, Emmanuel se llama, Emmanuel, y entonces allí me quedé 15 días. Y cosas que me sorprendieron, mira, lo primero, claro, yo llego en pleno invierno, o sea, yo paso de 35 grados en París, que estaba viendo una ola de calor, a 10 en Chile, porque es verdad que en Santiago no hace especialmente frío en invierno, pero descubres el gran tema. ¿Cuál? Que es el tema de la calefacción. Entonces ahí llegas a aprender muy bien, llegas a descubrir muy bien qué es pasar frío. ¿Pasaste frío? ¿Tienes esa sensación térmica? Porque no lo quiero poner como... No quiero que sea un tono triste, sino voy como... No, pero vamos a explicarlo también porque quiero decir, no estamos hablando de Chile, un país tercermundista, sino que esto también te pasa en algunos lugares del sur de España. Estamos hablando de clima. Claro, y estamos hablando de infraestructuras también. Perfecto. Personales, no públicas, pero estamos hablando de infraestructuras. Te pasa en Andalucía y te pasa también en Chile. Yo vengo del norte de España y además viví muchos años en París. Son lugares donde hay sistemas de calefacción muy buenos. Y tú tienes calefacción central en la mayoría de las casas, es decir, que va a funcionar en todas las habitaciones y que además se pone un poco alegremente, que también pasa eso un poco en Argentina, pero en Argentina es porque tienen benzina de sobra, entonces ellos son muy alegres, bueno, ahora no sé, pero bueno, que tienen los recursos que pues eso, que al final también es una cosa de tradición de países. Claro. En el sur de España, en muchas casas no hay calefacción, porque en Sevilla te hace frío 4 veces al año. Aparte que acá en Chile pasa algo que tú llegaste a Santiago y Santiago está pegado a la cordillera. Que es algo como a nivel geográfico que te pasa de llegar a un país que está al culo del mundo y que es un pedazo largo, así como... Claro, a mí eso me atraía mucho. Me atraían muchas cosas. Una de las primeras que me atraía era la historia trágica de Chile en general, porque eso lo marca mucho la geografía. O sea, yo además no soy muy detallista, pero sí que cuando cambio de país flipo con los detalles. O sea, me encantan pequeñas cosas que mucha gente las ve y dice, ah, sí, vale. ¿Y cuáles fueron los detalles que viste acá? Pues, por ejemplo, el tema de evacuación de tsunamis. Pero bueno, eso ya cuando fui a la costa. Porque de los temblores también tendremos que hablar un día, claro. Pero... Y, por ejemplo, aquí lo que más me flipó al llegar fue la vista de la cordillera. O sea, ese contraste entre el edificio Costanera o incluso el edificio Claro y el anuncio de WOM que ves desde Salvador y ver la cordillera detrás, y a mí me daban como pequeñas taquicardias, porque claro, yo soy muy de pueblo y yo decía, ¿pero cómo he llegado hasta aquí? Y me encantaba esa sensación, pero a la vez no sabía qué hacer con ella. ¿Te pasa a nivel físico? ¿Pasaba del que te dabas cuenta que estabas en un extremo del planeta? Bueno, me daba vértigo. Si me concentraba mucho en donde estaba, me daba vértigo. Vértigo literal. O sea, pero era una sensación que a la vez no era molesta. Porque no era un vértigo de, oh Dios mío, estoy teniendo mareos, me voy a desmayar. No, era un vértigo de, como cuando vas por una pasarela y de repente miras para abajo y te da un no sé qué por el pecho. Tenía vértigo. Estoy en el culo del mundo. Y eso es una sensación que no sé si transmite alguna idea detrás, pero era muy potente y me gustaba. Y me gusta vivir en el culo del mundo desde la perspectiva europea. ¿Y te sentiste muy alejada dentro de las Europas cuando pisaste Chile como a nivel de adaptación? ¿Somos muy distintos? No, es que creo que por ¿Eras eso... Cristóbal Colón bajándote de la Pinta la Niña de Santa María, tomándose con unos indios de como acá, sí, o Pedro Valdivia, ustedes, mapuches, se van a regir por la reina y el catolicismo? Bueno, te cuento que un par de semanas antes de venirme a Chile, yo estaba teniendo crisis de ansiedad, pero claro, era una decisión muy fuerte en mi vida y todo eso en un contexto de pandemia. Y entonces un día hablaba con mi psicóloga, Maruca, Santa Maruca de la Buena Psicología, y Maruca es mexicana,
pero vive en París. Y entonces estaba hablando con ella y de repente estábamos hablando de mis crisis de ansiedad y de repente, claro, me lanzo el gran puñal y me dice, claro, parece que ahora la pequeña colonizadora empieza a tener miedo de los indígenas. Y digo, ¿será hija de la grandísima puta? Y a la vez me reí porque tenía razón. Entonces, a la vez es lo genial de vivir aquí, es que tengo que estar constantemente revisitando mis ideas y planteándome también cuáles son de superioridad, de colonialismo. Pero, perdona que interrumpa, pero había una idea de que el llegar acá era un tema de que te iba a pillar un país como en los 80, en los 70, o que todo va a mandar en ojota y taparrabo y... O sea, después de ver Los Mineros, obviamente que no, ¿cachai? Pero también eso puede ser un espejismo como algo concentrado, como sí, en una situación, y después llegar a todo eso. Entendiendo también de que lo hablaremos en otro capítulo también, que es como, ¿cuál es el Chile que vives tú? ¿Cachai? Porque claro, también claro, porque ese es un tema. Ese es un tema también, como cuál es el Chile el cual tú vives, cuál es tu burbuja de país, cuál es tu Chile. Sí. Porque hay varios. Pero había esa impresión desde afuera, te lo pregunto porque me recuerdo yo, tengo un par de amigos, muy queridos amigos, Rodrigo y Silvia es española. Sí. Sí, me has hablado de ella. Y Silvia, muchos años en Chile ya. Y recuerdo que al principio también se hablaba como de Chile y ella decía, no, Chile, como que culturalmente existía casi una percepción de que éramos unos indios, ¿cachai? Como... Pero estoy hablando figurativamente. Claro. Pero hay como un resabio, una sensación de aquello. Sí, no, es decir, yo sabía que me venía a un país que está extremadamente desarrollado, pero aún así me sorprendió de lo muy desarrollado que estaba, o sea, que ya tenía un poco esa visión. Y luego está la otra visión, que es muy buenista, pero que existe también, y quizás también me tengo que señalar en un mea culpa también desde el punto de vista de profe de español, que yo llegaba y yo decía, ¿dónde están los indígenas? Entonces, ya estás preguntando. O sea, no lo he preguntado igual así porque tengo tacto, pero... soy ubicada. No, pero en Argentina sí que lo hice. Dije, ¿y aquí dónde hay indígenas? Y me miraron como... ¿Pero a qué te refieres, Loreto? Y entonces luego de repente te das cuenta de que primero no vas por el mundo preguntando dónde están los indígenas. Claro. Claro. O sea, quiero decir, en ningún país... en Francia yo no llego preguntando dónde están los Gaulois, los galos, ¿no? O sea, yo sé que Asterix y Obelix claro. Ya no existen. Entonces hay una visión, siempre tienes que estar revisitándote. Igual es extraño lo que dices porque finalmente si tú de afuera, que aparte eres como... Tiene un bagaje de acuerdo a la literatura y todo eso, y hablas como... que te cuestionaste dónde estaban los mapuches, que esos son. Y luego los vi, ¿eh? Claro. Luego bajé hasta el lago Budi y de hecho los mapuches me dijeron, con bastante mala hostia, me dijeron, es la española que ha llegado más lejos en estas tierras. Porque te cuento un poquitito. Hubieron unas personas que vinieron antes y a uno le cortaron la cabeza y lo clavaron en la plaza. Ya, no, a mí me picó un zancudo. Ese fue Copolicán, perdón. Que casi, a Pedro Valdivia le no comieron dicen las teorías que Lautaro, cuando se echa a Pedro Valdivia, cuando lo matan es como que le comió el corazón porque era la técnica para hacerse más poderoso. Sí, eso ya lo había oído. Me gusta. Sí. Literariamente es muy potente esa idea. Pero... lo que iba a decir es extraño de que tú que vienes con todo ese conocimiento sientas que quieres verlo, y siendo yo como chileno lo que más ha hecho la cultura chilena desde la dictadura y antes de la dictadura, desde los libros de historia, desde la colonización, de cómo el gobierno trajo a alemanes para que colonizaran el sur del país y todo eso, como culturalmente en Chile lo que se ha hecho es sacarlos, este es un cuadro que se llama Chile, aquí hay unos mapuches. Sí. Como que me molesta. ¿Y cómo se llama el proceso? Pacificación de la Araucanía. Claro. Y no. Pero entonces me llama la atención de que tú hayas llegado con esa visión, porque esa visión me imagino de dónde viene. Te pregunto, ¿de dónde viene esa visión de querer conocer aquello
versus que lo que me pasa a mí es mi visión de acuerdo a la cultura chilena, que siento que es como que casi los queremos como... Me ensucian el cuadro, viejo. Pero porque ensucian el cuadro. Sí. Ensucian el cuadro de... O sea, sí, en el sentido de que estamos diciendo como ensucian el cuadro de para lo que quiere el país y el sistema, claro, ¿cachai? Y el sistema y cómo nos queremos vender al mundo. Pero mi pregunta es, desde Europa, desde las Europas, tú cruzando el charco, vienes con ese conocimiento y vienes preguntando por los mapuches, ¿por qué? ¿De dónde nace? ¿Qué? Porque yo, al haber estudiado... Yo estudio primero en España lingüística y literatura... y luego en Francia sí que hago un máster para ser profesora de español y ahí estudio bastante civilización. Entonces, pero como era para la oposición, había un programa muy restringido, un programa de estudios. ¿Te refieres para la oposición? Para la oposición para sacar mi plaza como profesora. Entonces, ¿Vale? trabajamos, uno de los temas era México en los años 40 y 50, que es un tema muy interesante, y uno de los grandes puntos del programa, de ese tema, era las políticas indigenistas. Entonces a mí me interesa mucho porque hay veces en México, pero también en otros países, que básicamente la política indigenista, si no es matarlos, es matar sus costumbres. Claro. Y se veía eso como fíjate, cuánto estamos ayudando al indígena, que lo estamos integrando. O sea, si lo piensas desde su manera de ver las cosas en los años 40, ya había habido una revolución mexicana. Entonces a mí me queda mucho ese tema del indígena. ¿Y qué te pareció al llegar y preguntar por los mapuches antes de que ya nos contaste que viajaste? Para empezar, yo no sabía que se llamaban mapuches. O sea, yo vine preguntando por el indígena. El indígena... ¿Y lo viste en algún ¿sabes? minuto? Como quien dice, vengo a comprar unos calzones. ¿Cuáles? No, los más baratos. Pues yo igual, yo venía preguntando por el indígena. O sea, así venía yo. Y cuando llegaste, ¿viste algo de... Y acá te quiero hacer esta pregunta. Más allá de lo indígena, cuando llegaste a Chile, en esa bajada del aeropuerto, entendiendo que estábamos en COVID y todo eso, los próximos días que te quedaste en la casa de tu amiga pasando el post-COVID y todo aquello, o sea, el post-confinamiento, sí, de lo que quedaba y eso. La cuarentena típica de viajes. ¿Viste algo de la cultura chilena que dijiste como, hoy estoy en Chile? Como si yo si yo te pudiese preguntar como cuál es la característica de Chile, pensando por ejemplo en México, que llegas y sabes los tacos, que esto otro, así cuando tú llegaste, A ver, Andrés, ¿qué fue lo primero que se hizo cuando yo llegué? Bueno, a los 2 o 3 días, pero ¿qué fue lo primero que se hizo? Recuérdamelo. Piénsalo. ¿Qué fue lo primero que hace un chileno cuando recibe invitados? Cuando recibe invitados. Sí. O sea, te invitaron a un asado y a tomar piscola. Por supuesto. No tomé piscola ese día, fíjate. Lo primero que se hicieron 2 cosas. La una fue saltarse las normas de la cuarentena, pero con vecinos. Perfecto. Y la otra, que eso no es tan chileno, lo de saltarse las normas. Pero claro, hablábamos de que llevábamos 6 meses de confinamiento, sí, y que eran los vecinos de la calle. Entonces, lo primero fue organizar un asado. Ya. Y ya te está dando el punto. Ya, perfecto. Pero yo a lo que voy es como... yo lo primero que pero fue... Pero tú de afuera, a nivel cultural, que decís como Chile es esto, Chile es esto, Chile es esto. Como te pongo el ejemplo de México. México es taco, México es esto. ¿Qué era lo que para ti era Chile? Y si realmente lo viste identificado en cosas como... Desde el aeropuerto, desde la gente, desde sus calles, desde... Porque creo que todo habla igual. Sí, en las calles yo alucinaba mucho, pero no. ¿Podría haber sido cualquier ciudad de otro país? De Latinoamérica, sí. O sea, porque también lo bueno que te da la ansiedad con la que yo vine es que pierdes los a prioris. Es decir, hay mucha gente que viene con la idea de lo que es Chile. Y lo bueno es que yo como venía en un momento de supervivencia, porque la ansiedad es eso, o sea, que se te regula todo lo que hace tu cuerpo cuando siente miedo. Yo estaba perpetuamente así, diciendo, cago la puta, voy para Chile. Y entonces todo me sorprendía, pero no acaba de encajar. Es que por eso te lo pregunto como... Chile podría haber sido cualquier ciudad de Latinoamérica, otra ciudad. Bueno, Argentina no, claramente.
No, porque Argentina además, los argentinos han creado muy bien lo que es el arquetipo del argentino. Claro, entonces es como a eso apunta mi pregunta, como ¿va de acuerdo a aquello? No lo sé, no te sé responder, porque yo lo que hacía era escuchar mucho. Escuchaba y escuchaba. Entonces, por ejemplo, cuando llegué a casa de Manuel, de mi amiga, Manuel es francesa, pero chilena. Más chilena que los porotos. Pero tiene su alma de francesa también. Pero su marido es de, creo recordar, su pareja Julio es de cerca de Chillán. Entonces yo le escuchaba. Y le escuchaba hablar sobre todo. Eso sí que es maravilloso. El lenguaje. O sea, como que el lenguaje nos podría dar algo muy particular. El lenguaje te da algo muy chileno. No se habla en otros países como se habla en Chile. Tú puedes confundir a un colombiano y un venezolano. Ellos claro. se van a ofender, pero por la historia chileno, que tienen. Pero un chileno, sí que muy al principio me podía costar un chileno y un argentino de cierta zona, por el tema de que si no era un argentino de Buenos Aires perdía el acento porteño, claro. Y entonces ahí te podía dar un poco de despiste. Pero el idioma, o sea, yo los primeros días, Andrés, yo no entendía a la gente, y en lugar de deprimirme o de... Claro, ya lo había vivido con un idioma nuevo, con el francés, no me deprimía, me parecía maravillosa como era nuestra lengua. Y me parecía maravilloso lo que habían hecho los chilenos con el idioma. Y además me parecía tanto más maravilloso porque al final los chilenos siempre han estado dejados de la mano de Dios. O sea, hay una cordillera y hay un océano Pacífico, que claro. Es el océano más grande. Entonces, nos libráis a nuestra suerte, pues vamos a hacer lo que nos salga del culo con el idioma. Claro. Y es lo que hace el chileno. A mí me había dicho un amigo español, Eusebio, que, bueno, es un chico que conozco de toda la vida, y a Eusebio, cuando yo me voy a Chile y me empiezan a entrar las dudas, porque claro, lógico, tienes tus momentos de duda, yo hablo con Eusebio por Instagram, porque he visto que tiene fotos en Chile. Y no sé por qué, como que me fío de Eusebio y le digo, voy a escribirle. Y entonces le escribo para saber cómo fue su experiencia. Y yo lo que buscaba en realidad en Eusebio era que me dijese vete, y lo conseguí. O sea, Eusebio me dijo vete, yo me fui unos meses por trabajo y fue una experiencia maravillosa. O sea, hay unos vinos maravillosos, hay una comida maravillosa, y dice, ahora sí, conjugan raro. Conjugan raro. Conjugan los verbos raro. Pero además, y inventan cosas. Claro, él es ingeniero, creo recordar, entonces no sabía decirme. Yo, claro, luego al llegar a Chile, con mi formación de lingüista, yo voy entendiendo lo que pasa, entiendo de dónde vienen esos verbos en la segunda persona que se conjugan raro, como él decía, del cachai, el no te preocupes. Lo entiendo, veo de dónde vienen, pero claro, él no tenía todas esas herramientas, entonces él, su conclusión era conjugan raro. Y luego me lo volví a encontrar un año después, porque Eusebio veranea en donde viven mis padres, y entonces lo veo por la calle y digo, pucha, voy a ir a verle y darle las gracias y explicarle que estoy en Chile y que estoy muy contenta. Y entonces lo voy a ver y lo primero que me dice Eusebio es, pero viste algo así como, pero ¿viste qué manera de vivir bien tienen los chilenos y cómo toman? Y digo, pucha, es una de las cosas que más me ha sorprendido. Y además pensaba en ti, digo yo, quedo con un amigo a cenar y de repente no sé cómo, hay 3 botellas de vino vacías, y me dice, y 2,5 se las ha bebido el chileno, ¡De curado! Y dije, bueno, no tanto, solo tú, no solo que tú. Tienes varios amigos también chilenos. Y que yo chupo, que da gusto, sí. Y como para cerrar este capítulo y empezar como a visualizar lo que se viene para el futuro, ¿de qué te gustaría hablar el próximo capítulo? Vamos a hablar de comida, tenemos que hablar de comida chilena. ¿Vamos a hablar de comida chilena? De comida y de bebida. ¿Qué te parece? Vale, hablamos de eso y hablamos también de cómo empieza, de cómo se empiezan a mezclar ambas, las de España y las de Chile, ¿no? Sí, puede ser interesante. No sé si sé tanto de ese tema, podemos buscarlo, sí, pero ¿qué hay? Ay, ¿sabes lo que tenemos que hablar también? De cómo cambian los nombres de frutas y verduras. También. Que eso ha sido una gran odisea para mí. Entonces, próximo capítulo. Próximo capítulo, comida, bebida. En este podcast llamado
Diario de una migrante. ¡Ay! Diario de una inmigrante en el mejor país de Chile. Este fue el capítulo de lo que acabas de decir. El hueón que todavía no se aprendió el título del programa. Así es. Bueno, tú haces la edición. Vale, nos vemos la próxima temporada. ¿Vale? Nos vemos. El próximo capítulo. Hemos hecho un capítulo, nos vamos a hacer una temporada por capítulo. Estaba cerrando ya todo. Ya todo, ya. Ya todo nos vemos. Estoy chato de esta española.